Ahora sí estamos grabando. Pueden empezar el grupo de Stephanie. Vete, proyecta, porfa. Voy. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi grupo va a hablar sobre el tema de la crisis económica del 2008. Estamos integradas por Stephanie Sierra, Betsy Leones y Cristina Marciada. Por favor, la siguiente diapositiva. La crisis inmobiliaria tiene sus orígenes en el conjunto de bonos de viviendas colocados en el mercado por los principales bancos en los Estados Unidos. Esto quiere decir que en un principio los bonos inmobiliarios ofrecían al inversionista un alto rendimiento junto con un bajo riesgo. Por lo anterior, se convirtieron en el instrumento de moda y preferidos por los bancos. Sin embargo, estos bonos eran básicamente un instrumento y conjunto de casas hipotecadas en regla, con pagos al corriente y además una baja tasa de interés. Lamentablemente, los bancos para este momento, las casas son finitas y no se pueden crear de la nada. Es por ello que los bancos, buscando mantener constante flujo de capital que los bonos generaban, comenzaron a ofrecer créditos hipotecarios al por mayor sin que fuera necesario comprobar ingresos. La siguiente, por favor. Ajá. Esa no me toca. Ok. Los conceptos importantes que nosotros podemos sacar a relucir en base a esta investigación son los siguientes. Para que tengamos un panorama más amplio, una permuta es un contrato por el cual cada una de las partes se obliga a dar el derecho de propiedad, o sea, su dominio, de una cosa para recibir el derecho de dominio. La hegemonía se denomina como el dominio de una entidad sobre otra, sobre cualquier tipo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando hablamos de liquidez, quiere decir que es una posible transformación inmediata del efectivo. Para los valores cotizados, un buen grado de liquidez significa que en general los elevados volúmenes y frecuencia de contratación es escasa, a diferencia entre los precios de compra y venta. En este sentido, pudimos ver que se mencionaba mucho la palabra multipolar. Cuando hablamos de multipolar, quiere decir que apunta a que habrá un desarrollo económico, político y social que se va a encontrar dividido por regiones y en detrimento de la integración e interdependencia mundial que se provoca pues por la globalización. Un mercado bursátil es un objetivo referido a toda actividad o concepto que está vinculado a la bolsa de valores. En este tipo de institución se compra y se venden activos financieros, siendo los más representativos de las acciones. Y así como muchos otros de los conceptos que tenemos aquí plasmados, van a dar cabida a la investigación que hicimos. Siguiente, por favor. Cabe destacar que esta crisis financiera mundial en el 2008 se derivó directamente del estallido de la burbuja inmobiliaria estadounidense en el 2006, que desencadenó la llamada crisis de las hipotecas subprime alrededor de octubre de 2007. El impacto de la crisis hipotecaria comenzó a manifestarse de manera extremadamente severa a principios de 2008, afectando claramente primero el sistema financiero estadounidense y luego el sistema financiero internacional. Dado esto, provocando una profunda crisis de liquidez e indirectamente desencadenando otros fenómenos económicos, como la crisis alimentaria mundial, la caída de la bolsa de valores en enero, la caída de la bolsa de valores mundial en octubre de 2008 y la crisis económica internacional y la Gran Depresión. La siguiente, por favor.
Cabe destacar que mejorar la regulación financiera, fortalecer la supervisión del mercado de derivados de crédito y para poder definir qué era un derivado de crédito, eran todos aquellos los bienes que podrían ser tanto como propiedades, objetos inmobiliarios, terrenos, carros, etcétera, todo lo que pudiera tener un carácter adquisitivo y aumentar los requerimientos de capital de las instituciones financieras para evitar el alto apalancamiento y riesgo actual. Pero esto requiere de un liderazgo político porque la historia demuestra que en momentos como el presente problema, las soluciones tecnológicas por sí solas no pueden restaurar la confianza de un mercado. En un mundo multipolar como el actual, ninguna hegemonía puede controlar la situación. La crisis financiera mundial fue el resultado de la liberación financiera durante los últimos 20 años sin una nueva regulación, dando así un exceso global de liquidez, causado en gran parte por los Estados Unidos, afectando luego a Europa y parte de Latinoamérica, tales países como Chile, Argentina y México. Sao Paulo también tuvo una gran afectación debido a que su bolsa de valores se vio afectada por los bajos números en cuanto a porcentajes, se puede decir. En 2008, el estallido de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos desencadenó toda esta crisis y se extendió rápidamente alrededor del mundo. Para mí, ¿cuáles fueron las causas de que estas organizaciones y firmas financieras dieron cabida a todo lo que sucedió? Fue que la inyección de liquidez fue una aprobación realizada por la Cámara de Representantes a los discutidos 700 millones destinados a adquirir los activos de mala calidad de los bancos y que representa un 5% del Producto Interno de Estados Unidos. Préstamo en marzo de 200 millones de dólares al sistema realizados en conjunto con los bancos centrales de Inglaterra, Canadá y Suiza. La estrechez del mercado crediticio, la caída de grandes actores del sector financiero sumado a una sensación de inseguridad y una fuerte crisis de confianza dentro de la industria ha llevado a que los bancos prefieran resguardar sus fondos. La repercusión en el mercado real también hizo que se expandiera a otros sectores, algo semejante a un efecto dominó, donde poco a poco se han ido contagiando otros actores como relevancia para el desarrollo económico. Entre esos también se descubrieron crímenes que estaban contra el gobierno de Estados Unidos. Entre esos está JP Morgan, que sobornó a funcionarios del gobierno para que se pudiera evitar pago a activos pertenecientes al mismo. Riksbank lavó dinero para el dictador chileno Augusto Pinochet. Credit Suisse lavó dinero iraní para el programa nuclear de Irán y la Organización Aeroespacial de Irán, que construye misiles balísticos en esa época. Sin mencionar que Fannie Mae, que es una fundación de interés privado, exageró sus ganancias por 10 millones de dólares. Gerente Franklin Reins era un exdirector del presupuesto de Clinton que recibió bonificaciones de más de 52 millones de dólares. Sin mencionar que Citibank lavó 100 millones de dólares de droga de México, que fue dinero obtenido por el tráfico de drogas. Y muchas otras repercusiones, dadas también quiebras de bancos y firmas en Suiza, Islandia y también parte de España con Italia. Acá seguimos con otro tema, sería la respuesta a la crisis, el reto de liderazgo. Aunque forjar y consolidar un liderazgo político fuerte en esos momentos de crisis era especialmente difícil,
La economía mundial no tendría otra salida, porque ante el pánico, las soluciones técnicas no eran suficientes para devolver la confianza a los mercados. El problema es que el mundo es multipolar, como me explicó anteriormente mi compañera el concepto de multipolar, y no existe una potencia hegemónica. Además, el impacto de la crisis es asimétrico y estaba acelerando la reconfiguración del equilibrio del poder a nivel mundial. El pánico bursátil. La crisis tomó dimensiones aún más peligrosas para la economía de Estados Unidos, cuando las dos sociedades hipotecarias más grandes del país, Freddie Mac y Fannie Mae, esto fue en el 7 de septiembre del 2008, se hizo un rescate para esas dos empresas. Estados Unidos nacionaliza ambos gigantes para prevenir el colapso del mercado hipotecario en el país. Se trata del rescate financiero más grande en la historia de Estados Unidos. Estas dos empresas son responsables de más del 50% de las hipotecas en el país y se vieron afectadas por una enorme cantidad de activos tóxicos. Al día siguiente del 7 de septiembre, las acciones del Banco de las Inversiones Lehman Brothers caen al 45%, iniciándose el derrumbe del sector financiero, golpeado por la crisis subprime y que eventualmente contagiaría a la economía real. Cerca del 9% de los propietarios de viviendas en Estados Unidos estaban retrasados en sus pagos o enfrentaban la posibilidad de perder sus casas. Esta crisis se expandió también en América Latina. La presidenta en Argentina, en ese momento, Cristina Fernández, en su primer discurso en la Asamblea General de la ONU, denominó a dicha crisis como efecto jazz. También el mercado bursátil de Buenos Aires fue uno de los más afectados. Su principal índice, el Merval, cerró con una caída del 10,1%, tras recuperarse de un alarmante e histórico retroceso del 17%. En México, el índice IPS del mercado bursátil mexicano retrocedió un 7%. El peso mexicano también sufrió devaluándose por el temor de que la desaceleración en Estados Unidos arrastraría a México a una recesión y por la compra desenfrenada de dólares por empresas locales preocupadas por una mayor depreciación. El desempleo abierto en México subió al 4,06% y en el año anterior se encontraba en el 3,49%. El peso perdió más del 5% de su valor, cotizándose a 13,82 por dólar. La crisis en Europa se transformó en una crisis en sí misma llamada eurocrisis. La crisis económica vulneró la solidez que la economía europea había presentado a lo largo de esa década. El equilibrio económico de los países Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España provocó que las agencias calificadoras incrementaran el riesgo en sus deudas soberanas, lo que a su vez repercutió en un debilitamiento de la moneda europea. Por último, en España, una de las principales consecuencias de la crisis tuvo sobre la economía española es un fuerte crecimiento del desempleo. También la Bolsa de Madrid cerró con una baja de alrededor del 8%, en lo que fue la segunda mayor caída de su historia.
Y añadiendo un poco más en Brasil, la mayor economía latinoamericana, el índice Bovespa de la Bolsa de Sao Paulo cayó al 10,2%. Hablando de la crisis económica en ese entonces del 2008 versus la pandemia del 2020, porque no podemos dejar atrás esta crisis, debemos tener en cuenta que aunque las consecuencias eran muy similares, la recesión económica del 2008 y la crisis que rompió abruptamente en el 2020 y que todavía estamos padeciendo, su principal origen era la Gran Recesión y fue sistemática en el 2008 y prendió primero en el sistema financiero. La diferencia es que en el 2020 hasta la fecha es una crisis cíclica provocada por un detenimiento repentino pues, de la economía para hacerle frente a esta emergencia sanitaria. Acorde a nuestra investigación, pues no habíamos experimentado una situación de esta índole global desde la Segunda Guerra Mundial, que se dio del 39 hasta el 40, hasta el 1945. Y en contraposición con aquella crisis de origen financiero, la actual crisis viene provocada por una crisis sanitaria que ha producido un evento inesperado. Es como similar a lo asemejan como a una catástrofe natural con un inmenso alcance. Esa puede ser otra diferencia con la crisis del 2008, cuyo enfoque no es difuso, sino concreto. La expansión internacional del COVID-19, además, por el momento, es de carácter cíclico y no sistémico, y con destrucción tanto de oferta como de demanda, pero ha sido más abrupta de lo que pudo haber sido en ese momento. En ese sentido, los economistas pues estiman que debido al brusco parón de la actividad a nivel global en los últimos meses, la recesión del 2020 puede ser más profunda que la crisis del 2008. ¿Por qué? Porque esta misma, por razones diferentes, tanto en la crisis 2008 como la de ahora, se termina produciendo una fuerte contracción de la economía, es un aumento de la incertidumbre y es la clave principal para el desempleo. Teniendo en cuenta la norma APA, nosotros nos basamos en que, según las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional, el PBI mundial podría caer un 3% en el 2020 frente al 1% de la caída del 2009. De confirmarse este escenario, sería, como señala Domenech, la mayor crisis económica desde la depresión del 29. Siguiente, por favor. Nosotros también nos basamos en un punto crítico que nos afecta a todos en general, porque el alza del petróleo, que estaba situado en la crisis del 2008, guardaba mucha relación en que el precio del petróleo es cuando la economía crece y aumenta la demanda. Entonces, empuja el precio y alza, y es cuando esta cae y se produce el efecto contrario. Pero en el precio del petróleo intervienen diferentes factores, como por ejemplo el valor del dólar. Si el valor del dólar cae, se produce, como les expongo aquí, una presión para que suba el precio del petróleo y viceversa. Y a su vez, si el precio del petróleo guarda una clara relación con la inflación, pues si sube el precio del mismo, la inflación tiende a subir y viceversa. Si baja el precio del petróleo, la inflación tiende a bajar. El incremento de la deuda posibilita el incremento del consumo, aumentando el crecimiento económico y favoreciendo el incremento de la inflación y del precio del petróleo. También crea una presión a la baja sobre el valor del dólar. Es como lo que está ocurriendo ahorita mismo. Estamos pasando por una guerra entre dos países X en cierto lugar y ahorita mismo el precio del petróleo aquí está súper disparado. Para otras crisis... Pregunta, bueno, vamos resumiendo porque se me han ido varios minutos. Recuerden que esto era Pechacucha y han tomado bastante tiempo. Bastante minutos. Resuma, por favor, para darle oportunidad a los otros grupos. Gracias. Ok. Según la investigación que hicimos, las 5 consecuencias ya que podamos percibir en la actualidad, producto de la crisis del 2008, podría ser que la disminución de las cifras de los nacimientos se ha dado del 4,8%.
La disminución en cuanto a la acumulación de riqueza se refiere porque la gente es más, se prevé más hoy en día. La falta de confianza financiera, pues ya las personas no quieren usar entidades financieras para sus fines económicos, pues temen. La apatía del mercado bursátil y la disminución en la compra del bien raíz. Recuerda que toda crisis tiene una solución y una fecha de vencimiento y un aprendizaje. Esa es la conclusión que nosotros damos ante la crisis en general del 2008. Pues se refleja hoy en día mucho en lo que tiene que ver también con lo de la pandemia, pues el efecto principal va a ser la tasa del desempleo. Ok, muchas gracias. Una preguntita al grupo, cualquiera, no sé, me la puede contestar. Hablaron sobre la crisis del 2008. Escuché que repercutió en México, en Europa, en otros países. Acá en Panamá, ¿tuvo efectos, sí o no? ¿Y por qué? Llegó ese efecto de la crisis económica del 2008 a impactar la economía de Panamá. ¿Qué ¿Me piensa? escucha, profe? Sí, dígame. A pesar de que Panamá siempre ha tenido, por su buena posición geográfica y por el tema del canal, un buen desempeño durante la crisis, su economía se vio afectada indirectamente porque la disminución en el crecimiento del crédito y la reducción de la financiación como tal, pues hablando del comercio, se hizo fuerte y también se dio una baja en la construcción de bienes raíces. Entonces sí nos afectó al igual que a los demás países en general. Claro, el efecto no se notó en el 2008, sino en el 2009, un poquito retrasado, pero sí, el Producto Interno Bruto disminuyó a términos de 1%, el crecimiento más o menos. Y esto obviamente debido pues a que los bancos en Estados Unidos trasladaron varios miles de dólares que estaban aquí en Panamá, ¿no? Y se lo llevaron obviamente, a darle frente a esa situación Y la financiera. inflación, profe, porque la Exacto. inflación en ese momento se vio tan marcada, posterior a, como usted menciona, al siguiente año, que subieron los precios del petróleo, del mercado y de todo lo demás. Esa inflación sí se ha mantenido acorde a las cifras financieras, porque actualmente se repercute en el área del mercado y en general la crisis del 2008, porque muchos de los precios, incluso en el medicamento, hoy en día lo vemos reflejado. Así es. Bueno, muchas gracias. Siguiente grupo, por favor. Gracias. Yo no sé, profe, si puedo presentar yo. Dele. Y es una grabación para ver si se escucha, y si no, bueno, lo explico. Ok. No, profe, venía yo, profe, nuestro grupo. Ok, no sé, el que... Bueno, tranquilo, si quieres no te preocupes, no hay problema. No sé, Ok. como quieras, si quieres. Cualquiera de los dos. Dele. Dime, dale tú pues, tranquilo, no te preocupes. Vale, Dale, comparte. compañero, muchas gracias. Ven, Petit, dale. Voy para allá. Ya se ve, profesor o compañeros. No, no se ve. No se ve, debes darle compartir pantalla. Compartir.
Bueno, mientras el compañero acá se ubica. Ya se ve, profesor, okay. Ya se ve Ya. la pantalla. ¿No se ve todavía? No. Yo se la estoy compartiendo. Ok. Ahora sí se ve. Ahora sí, ok. Puedes iniciar ahí. Ok, profesor, nosotros, el proyecto integrador de nosotros es cómo funciona la economía, flujo circular y el flujo, cómo funciona la economía y el flujo circular de la economía. Nosotros desarrollamos, los participantes fueron Eddie Gotti, Eddie Gail, Pedro Carneiro y mi persona Rory Reyes. Espérese un momentito. Eddie Gotti está aquí. Es que la tenía ubicada en otro lado. Ok. Ajá. Okay. Eddie Gail. Ajá. Pedro Roderick Carneiro. Ajá, y Pedro. yo. Okay. Sí, mi persona Roderick Reyes. Okay. Esto en formato PCAcucha, como lo había solicitado, demora por lo menos 5 minutos 27 segundos. Y bueno, si no hay más que decir, le voy a dar play. Me dice si se escucha. Compañero, no se escucha. No. No se escucha. Ya No. déjame. Si le das clic ahí al icono, ¿no será? A la bocinita. No, ya le voy a compartir. Ok. Déjeme ver. Compartir desde el drive. Aquí está. Dice audífono de los auriculares, micrófono, ground. Una consulta. ¿Sale, profe? Ahora sí. Se ve la pantalla, pero no sé. Voy a tratar de... El video no está corriendo, tienes que ponerlo a correr. Voy para allá. Buenas noches, compañeros, profesor. Ahora sí. Yo vamos a Ahora sí, presentar el proyecto integrador, cómo funciona la economía y el flujo circular de la economía. La economía se ocupa de los temas que se relacionan con la satisfacción de las necesidades tanto individuales como sociales.
La palabra economía se deriva de los vocablos griegos oikos, que es orden, y nomos, que es casa. Es decir, etimológicamente significa el orden en la casa o la buena administración doméstica. Se encarga de regular y administrar la forma en la que se usan determinados recursos para satisfacer las necesidades humanas y desarrollar el crecimiento de un país a través de la producción y distribución de bienes y servicios. La economía de un país se basa en la producción de bienes y servicios a fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y generar un flujo de dinero a través del comercio de estos. De esta manera, la economía se fundamenta en la relación que existe entre oferentes y demandantes y en la capacidad productiva del país. En el ámbito familiar, social o político, nos encontramos en una economía política. Esto es la mejor administración y utilización de los recursos de la sociedad. Ahora hablaremos de la importancia que tiene el flujo circular de la economía y las partes que la conforman. El flujo circular es un modelo que explica el movimiento de dinero que pasa por manos de los diferentes agentes económicos que están presentes en una economía. Existen dos tipos de flujo, flujo real y flujo monetario. El flujo real hace referencia a los factores de producción y a los bienes y servicios. El flujo monetario tiene que ver con el dinero que va desde unos agentes a otros a cambio de esos factores de producción o bienes y servicios. Ejemplo, cuando compramos unos zapatos, existe un flujo real y un flujo monetario. El flujo real son los zapatos que recibimos y el flujo monetario es el dinero que pagamos por ellos. En el lado derecho tenemos a las empresas. Las empresas pagan unos salarios a las personas a cambio de trabajo. Pagan unos alquileres a los propietarios, tierra, y pagan intereses a los que le prestan dinero, capital. En el lado izquierdo tenemos a las familias que acuden al mercado de factores ofreciendo trabajo, tierra y capital. A cambio reciben los salarios, alquileres e intereses que anteriormente han sido pagados por las empresas. Siguiendo de derecha a izquierda, las familias con la renta que ganan pagan el mercado de productos a cambio de obtener bienes y servicios. Finalmente, el pago anterior, esto es lo que pagan las familias en el mercado de productos, va a parar a las empresas que son las que han provisto de bienes y servicios al mercado de productos. En medio de todo se encuentra el Estado. El Estado es quien recibe dinero de impuestos y lo redistribuye en forma de subvenciones, pensiones, ayudas públicas, entre otros. Todo es un diagrama donde ambas necesitan de la misma para poder llevar un buen equilibrio. Las familias son las que piden satisfacer sus necesidades y las empresas se las brindan. El gobierno tiene el dinero para sustentar los gastos y el sector externo exporta e importa servicios y productos para la obtención de más recursos económicos. Podemos decir de forma muy simplificada que la economía está formada por empresas que producen y contratan personas y hogares que compran productos y trabajan para las empresas. Además de que cada sector necesita del otro, familias, empresas, para que así puedan ser el flujo circular. La interacción de las familias, las empresas, con el resto del mundo se realiza a través de las importaciones y exportaciones de bienes y servicios. Después de lo explicado, podemos comprender el comportamiento de la economía de una sociedad, la cual es muy importante.
a su vez saber el estudio de los cambios económicos que se pueden presentar. Muchas gracias. Ok, Buenas noches, perfecto. compañeros, profesor. Bien, una preguntita rápidamente. ¿Cómo creen ustedes que fue afectado ese flujo circular de la economía en estos tiempos de pandemia? Cualquiera puede contestar. Profe, fue totalmente afectado porque los trabajos se detuvieron. Ahí Claro, no hay círculo. exacto. Bueno, No sí hubo hubo, pero hubo muy lento, ¿cierto? vamos a decir que lentos, pequeños círculos, porque lo pudimos Ujú, dividir, sí, lentos, fraccionados, pero pequeños círculos. claro, apenas. Porque Ujú, nada más trabajó el dígame. banco, nada más trabajó cierta parte del gobierno, la construcción, que es la más pujante aquí en Ujú, Panamá, estuvo totalmente parada, o sea, la economía circular se vio sí, lentamente, claro, pocos prácticamente, comercios, sí. poco El comercio, sector salud sí estuvo dinámico. muy También dinámico. los En cierto, policías, profe, Aeronavales, SPI, ajá, ellos también trabajaron, claro, contribuyeron bastante, ¿no? sí, claro. Sí, hubieron sectores, pocos sectores que sí eh, Trabajaron, correcto. trabajaron. Sin embargo, la mayoría de los sectores, como bien lo expuso acá el compañero, obviamente estuvieron paralizados por producto de esa restricción, ¿verdad? Comercial. Ok, perfecto. Vamos al siguiente grupo, por favor. Listo, profe. Bueno. Ajá. Ahora sí. ¿Se escucha? No, no se escucha. Digo, profe. ¿No se escucha, profe? No, no se escucha. Bueno, profe, esto se lo voy a presentar así mismo, para no quitarle más tiempo a los compañeros. Buenas noches, compañeros. Si puedes agrandar la pantalla, por favor. Si se puede, ¿no? ¿Ahí se ve? Dele así. No sé por qué no la pasa. Buenas noches, mi nombre es Gilberto Callender. Vamos a presentarle el trabajo Riqueza de las Naciones, escrito por Adam Smith.
un economista, filósofo y escocés. Adam Smith, un autor de su momento de la época clásica, escribió el libro Riqueza de las Naciones, considerado como el primer libro de la economía moderna. Este libro está conformado por 5 principios económicos, perdón, 3 principios económicos y 5 libros. En su libro Riqueza de las Naciones podemos resaltar algunos puntos importantes dentro del propio libro, con los compendios y los principios, como son el modelo económico, capitalista industrial, compra y venta del mercado, división de trabajo, cómo se determinan los precios, clase sociedad, ley de la oferta y la demanda. Adam Smith, dentro de sus conceptos generales, pudo mencionar que el egoísmo económico está implícito en la naturaleza del hombre, también que los morales de las personas se apoyan como simpatía y que la economía o la parte económica es el egoísmo. También habla acerca de la sociedad resulta posible que únicamente como una comunidad comercial, que hay una relación entre el trabajo y el cambio. Y también uno de los conceptos generales habla de que las personas se ven obligadas a presentarse servicios mutuos y a trabajar uno para el otro. También división de trabajo. Entre sus ideas fundamentales podemos mencionar 2. 1. Habla que el funcionamiento económico de la sociedad descansa en las leyes del mercado y en el intercambio de los intereses individuales y de la competencia. También habla que el empresariado es obligado por la fuerza de las competencias a vender sus mercancías a un precio próximo al costo de la producción, y ello lo obliga a ser más eficiente y posible, de modo de mantener sus costos bajos y permanecer en condiciones competitivas. Capitalista industrial. Es la nueva forma de producción que se distingue para la época. Este nuevo modelo de manufactura es la principal forma de cómo la producción ahora se reúne todo lo que es la materia prima, con la maquinaria y los artesanos, todo en un solo lugar. Este lugar son las fábricas, de ahí donde nace el capitalista industrial. En cuanto al proceso de manufactura, vamos a ver una relación que existe en la producción entre los artesanos, los ebanistas y el mercader. Los artesanos son aquellos que elaboran los bienes, como son los medios en los que se producen, y el que hace el trabajo. Los ebanistas son los que con las máquinas elaboran estos muebles, y los mercaderes son aquellos que venden estos muebles y los distribuyen, y es así como se conoce el proceso productivo. La división de trabajo. Para Smith, esta teoría habla de que aumenta la riqueza y la cantidad de mercancías que produce la sociedad, y la divide por 3 motivos. 1, la especialidad del trabajo, creación de la tecnología y la reducción de los tiempos muertos. ¿Qué provoca la división de trabajo? La división de trabajo provoca un gran incremento en las riquezas y en la cantidad de mercancías que se produce en la sociedad. ¿Y cómo se da esto? 1, a través de las especializaciones, ya que aumenta la habilidad del trabajador. 2, existen menos tiempos muertos que pasa de una actividad a otra. Y 3, se crean herramientas novedosas o innovadoras para lo que son la conclusión de trabajo mucho más rápidos y con menos fatigas. ¿Cuáles son los efectos de la división del trabajo? Podemos resaltar 3 efectos. 1, es mayor destreza en cada obrero en que participa. 2, hay ahorro de tiempo y mayormente que se perdía al pasar de una ocupación a otra. 3, y la inversión de un gran número de maquinarias que van a facilitar y abreviar el trabajo. Origen y uso de la moneda. Después de establecida la división de trabajo, el hombre procuró manejar su negocio de tal forma que en todo tiempo pudiera disponer de mercancía. Esto se hace a través del intercambio con cualquier mercadería o cualquier mercado. Así es como se convirtió la moneda como un medio de intercambio para lo que se conoce como evitar la escasez. Aplicación de la compra y venta de mercancías. Es aquella acción que se realiza por un instinto del hombre. Esto Smith lo nombra preposición natural. No todo trabajo genera valor,
existe por ende el trabajo productivo y el trabajo improductivo. El trabajo productivo es aquel que añade un valor y el trabajo improductivo es aquel que es un servicio intangible. Entre ellos podemos ver algunos ejemplos de valores productivos, como son la parte obrera, comerciante, el capitalista industrial. Y la parte improductiva o servicios intangibles, se habla de lo que es el Estado como tal, el ejército, el gobierno, la parte eclesiástica de los países. ¿Cómo se determinan los precios? Adam Smith determina que la mercancía tiene dos valores, uno de valor de uso y otro de cambio. Y esto es lo siguiente, el de uso es cualitativo, por lo que sirve para las cosas que van a satisfacer las necesidades humanas. Y el de cambio se mide por el dinero, o sea, es el valor que se obtiene de una mercancía. Para determinar el precio de mercado, se establece lo siguiente, se suma el salario, más la ganancia, más la renta. El precio lo vamos a encontrar o lo podemos desglosar como Adam lo especificó de dos maneras, el precio real y el precio nominal. El precio real es el valor que no flota, es fijo, ya que siempre se va a necesitar de una cantidad de trabajo para la producción. Y el trabajo nominal, este está ligado a cuánto estamos dispuestos a pagar por una determinada mercancía. El precio natural y el precio del mercado. El precio natural es aquel que es suficiente para pagar exactamente los gastos necesarios para la obtención de la renta, de la tierra, del salario del trabajador y de los beneficios de capital. Y el precio de mercado es el que se arroja las oscilaciones de la oferta y la demanda del mercado, pero nunca puede estar por debajo del precio natural. La teoría de la ley de la demanda acerca del mercado, oferta y demanda. Cuando sube la oferta, la demanda se mantiene igual, baja el precio. Cuando baja el precio, la demanda se mantiene igual, sube el precio. Cuando la oferta se mantiene igual, pero sube la demanda, sube el precio. Si la oferta se mantiene igual y baja la demanda, baja el precio. Adam clasificó la sociedad en tres maneras: el trabajador, el capitalista y el terrateniente. El trabajador es dueño de la fuerza del trabajo, el capitalista es dueño del capital y el terrateniente es dueño de la tierra. Ahí se divide lo que es salario, beneficio e ingresos. La mano invisible. Adam determina que la mano invisible no es más que el modo en que funcionan los mercados. El mercado regula o se regula con la mercancía que se ha de producir. Ese mercado es el que decide la cantidad de bienes que se va a producir. Y por último, el Estado en el sistema económico. Adam tenía un pensamiento bien peculiar en cuanto al Estado. Él consideraba que el Estado era imprescindible dentro de la economía. Sin embargo, detalla que no debe de intervenir ni impulsar la economía, porque muchas veces la entorpece. Su participación en el mercado debe ser libre y permitir que el libre juego de las fuerzas del mercado hagan su trabajo, para redundancia. La tarea del mercado consiste en defensa nacional, justicia e instituciones públicas. Bueno, muchas gracias. Esa era mi participación. Ok, gracias. Rapidito, mencionaste sobre la mano invisible, ¿verdad? Esa mano invisible, esa teoría que tenía Adam Smith, ¿aplica en nuestro día? ¿Sí o no? Bueno, claro que sí, profe. Nosotros estamos ahorita mismo en un mercado de libre oferta y demanda, ¿no? El Estado es un poco interventor y el mismo mercado se estabiliza, ¿no? Es lo que le llamaba la mano invisible, ya que el propio mercado, él solito, se regula. No es necesario la intervención del gobierno, ¿no? Y creo que en Panamá tenemos ahorita mismo eso, ¿no? Libre oferta y demanda. Se va regulando, pues sí, automáticamente, ¿no? Así mismo es. Perfecto. Esa es buena respuesta. Bien, siguiente. Gracias, Gilberto. Profesor, el grupo de nosotros quisiera presentar. Dele. Jonathan, Cindy y Henry, ¿verdad? Correcto, profe.
Más nadie, ¿no? Sí, nosotros tres. Ok. Buenas noches, profesor Jorge Estrada y compañeros del curso de Fundamento de Economía. En esta ocasión, mis compañeros Cindy González, Henry Rodríguez y mi persona, Jonathan Vargas, tenemos el gusto de presentarles el tema El capital y la escuela marginalista. A continuación, vemos los puntos que se incluyen en esta presentación, donde haremos una introducción, definición del capital, los objetivos y sus características, los tipos de capital, los principales economistas de la escuela marginalista, principales aportes de la escuela marginalista y al final veremos unas conclusiones. Igual que en la religión, el hombre es dominado por el producto de su propia cabeza. En la producción capitalista lo es por el producto de su propia mano. Karl Marx. Al hablar sobre capital debemos hablar sobre Karl Marx, quien fue un economista del siglo XIX, el cual realizó estudios económicos donde publica su obra El Capital. El capital surge en esencia del intercambio de los medios de producción contra bienes de consumo finales y presentes. En la medida en que el trabajo y el uso de la tierra son los medios de producción originales, la formación de sus precios decide la existencia del beneficio sobre el capital. En definición, el capital es uno de los 4 factores de producción junto con la tierra, el trabajo y la tecnología. Se caracteriza por comprender todos los bienes durables que se destinan a la fabricación de otros bienes o servicios. En esta línea, el capital sirve para generar valor. Esto a través de la fabricación de otros bienes o servicios o mediante la obtención de ganancias o utilidades sobre la tenencia o venta de valores. Objetivos y características del capital. Podemos mencionar como objetivo, en el caso de las empresas, los socios hacen un aporte de capital en forma de dinero, bienes o conocimiento, con la expectativa de obtener un beneficio en el futuro. Una de las características del capital podemos decir que es un factor que puede perdurar en el tiempo. El capital tiene como objetivo la obtención de ganancias o intereses sobre la actividad económica o instrumento financiero donde se invierte el dinero. Su característica principal es que es un factor que se puede utilizar para generar más valor. Le vamos a hablar a continuación de los tipos de capital. El capital puede agruparse en varias categorías, según su tipo de propietario, público o privado. En el público tenemos la propiedad del Estado o gobierno, por ejemplo, edificios de las entidades públicas, y en las privadas, propietarios que son agentes como personas particulares, empresas o organizaciones. Según Constitución, también tenemos lo físico y lo intangible. En lo físico tenemos que es tangible y visible como maquinarias agrícolas, ordenadores, estructuras, edificios. Lo intangible, lo que no es tangible, pero es real. Nos referimos a ideas, conceptos, marcas, imágenes, entre otros. Tenemos también a los principales economistas de la escuela marginalista como Carl Menger, William Jevons y Leo Walras. Los principales economistas de la escuela marginalista tenemos a Carl Menger del 23 de febrero de 1840 y el 26 de febrero de 1921. Este economista y doctor en Derecho austríaco fue líder de la Escuela Austríaca de Economía. Contribuyó ampliamente en el desarrollo de la teoría marginalista. Entre sus seguidores se encontraban Friedrich von Wieser, quien desarrolló la teoría de la unidad marginalista decrecientes. También tenemos a William Jevons, del 1 de septiembre de 1835 al 13 de agosto de 1882. Este economista y filósofo inglés, junto a Menger y Walras, fue uno de los teóricos que desarrolló la teoría de la utilidad marginal. Jevons además fue el precursor de la escuela de Cambridge. A León Walras se le considera el padre de los matematizadores de la economía, es decir, de aquellos que han tratado de matematizar las teorías y las relaciones económicas. Sus investigaciones se centraron en la teoría de equilibrio general,
Este es un economista francés de la Escuela de Lausana. Yo les hablaré sobre la teoría marginalista. El marginalismo o escuela neoclásica es una escuela de pensamientos económica surgida a mediados del siglo XIX, en parte como reacción a la escuela clásica de Adam Smith y David Ricardo. Los marginalistas introdujeron un lenguaje formalizado que llevó a la asimilación de la matemática a la economía. A continuación veremos los principales aportes del marginalismo, o sea, cómo se distribuyó. Veremos el origen, el contenido, los aportes, los fundamentos, los autores, a quienes benefició y la biografía, o sea, el mapa de cómo se distribuyó cada uno. Los principales aportes podemos encontrar los siguientes. Nace como respuesta a la teoría valor y trabajo. Gracias a la escuela marginalista se determina que la formación de precios se produce con base en la utilidad marginal y no en el trabajo social requerido para la producción del bien en cuestión. Los principales aportes podemos encontrar los siguientes. Nace como respuesta a la teoría valor y trabajo. Gracias a la escuela marginalista se determina que la formación de precios se produce con base en la utilidad marginal y no en el trabajo social requerido para la producción del bien en cuestión. Los marginalistas jugaron un papel muy importante en la ciencia económica. Gracias a ellos se generó un lenguaje formalizado que permitió formular muchas teorías. Los marginalistas generan numerosas formalizaciones que dan explicaciones a muchos fenómenos. Para concluir, el mundo del trabajo es de la mayoría de la humanidad. Tendrá que ser reconstituido y reproducido al margen del capital, en el seno de sociedades y comunidades democráticas asociadas, basadas en nuevos paradigmas productivos, en la igualdad, la ética y las relaciones societarias, y no de explotación ni de dominio, sino de cooperación, solidaridad e intercambio cultural. Los marginalistas muestran en sus propuestas que son un tema acabado, sino una invitación al desarrollo de los temas de programas investigativos claros y diversos. Con esta presentación damos por terminada nuestro tema, que era el capital y la escuela marginalista. Muchas gracias a todos, que tengan buenas noches. Ok, bien. Pregunta, ¿qué opinan ustedes sobre este sistema capitalista en general? ¿Es bueno, es malo, les gusta, tiene algunos inconvenientes? ¿Qué sienten al respecto? Profesor, para mí el capitalismo, igual que el socialismo, tiene su parte buena y su parte mala. Y por ejemplo, el socialismo se basa mucho en lo que es la corrupción y piensan que en el capitalismo no se da eso. Sin embargo, de igual manera se da, solo que como que lo esconden. Ok. Sí, ahí, como dices tú, hay muchas virtudes, muchos defectos en cada uno de los sistemas, no solamente el socialismo, el marxismo, el fascismo, ¿verdad? Capitalismo, bueno, prevaleciente hoy en día acá en nuestro país. Y sí, prácticamente, bueno, hay bastantes opiniones encontradas, ¿no? Bueno, gracias. Bien, nos quedan menos de 40 minutos para acabar la clase. Y Yarlín Rodríguez me levantó la mano. Dígame, Yarlín. Sí, profe, para ser la siguiente en presentar. Por favor, adelante. Bien, mientras Yarlín está presentando, yo necesito que al final de la clase se queden los siguientes estudiantes. Necesito conversar con ustedes. Que pongan atención. Diorbet Johnson, Angie Langomar, Yesibet Marín, Madonia Mundel, Rodrigo,
Herminia Vega. Ok, necesito, ajá, y Jocelyn también. Necesito que se queden un ratito después de las exposiciones. ¿Estamos listos, Yerlin? Yerilyn, perdón. ¿Me puede decir si se ve? No se ve todavía. No se ve todavía. Ahora sí. No se escucha, Yarilyn. Son 3 integrantes, ¿verdad? Yarilyn, Rosibel y Belki, ¿cierto? Cierto. Sí, profesor. No se escucha. Se escucha muy bajo, Yarilyn. No se escucha. Se escucha bajito. No sé si es tema de algo que hay que cambiar en lo que es los audífonos. Ya va. Se oye raro, Yarilyn. ¿Te ayudo? Tienes que dejar de presentar, Yarilyn. ¿No se escucha? ¿Profe? Se escucha muy bajito. Sí, se escucha bajito y extraño. Ni idea. No sé. Bueno, voy a Yo no presentar. escucho bien. Dele oportunidad a Belkis para ver si le sale.
¿Se ve la pantalla? Sí se ve. Buenas noches, profesor y compañeros del curso de Fundamentos de Economía. Si puede agrandar la pantalla, nada más. Rodríguez, Belkisa. Como introducción tenemos que este... Está agrandada, profesor. Ok, dele, dele. Ok, para aquí. Buenas noches, profesor y compañeros del curso de Fundamentos de Economía. Mis compañeras Yarilyn Rodríguez, Belkis Sánchez y mi persona, Rocibel Garrido, le estaremos presentando el tema de la inflación y la deflación. Como introducción tenemos que este trabajo se ha realizado con la finalidad de conocer los términos inflación y deflación y que logremos analizar cómo está la situación económica en nuestro país. Como definición tenemos que la inflación es el incremento generalizado y sostenido de los precios de los bienes, servicios y factores productivos dentro de la economía de un país durante un tiempo determinado. Esto implica que cada vez que aumentan los precios se adquieren menos bienes con el dinero, es decir, se presenta una pérdida constante del valor de la moneda. No se pasa. No, tienes que tocar el cuadrito que está en la barra de abajo, a mano derecha, al ladito donde está el tamaño de la diapositiva. Dice notas, comentarios, hay 1, 2, 3. El cuarto cuadrito, el que le sigue. El que le sigue, ese. Buenas noches, profesor y compañeros del curso de Fundamentos de Economía. Mis compañeras Yarilyn Rodríguez, Belkis Sánchez y mi... Como introducción... Dale clic al cuadrito. Buenas noches, profesor y compañeros del curso de Fundamentos de Economía. Mis compañeras Yarilyn Rodríguez, Belkis Sánchez y mi persona, Rocibel Garrido, le estaremos presentando el tema de la inflación y la deflación. Como introducción tenemos que este trabajo se ha realizado con la finalidad de conocer los términos inflación y deflación y que logremos analizar cómo está la situación económica en nuestro país. Colócale donde dice desde el principio. Buenas noches, profesor y compañeros del curso de Fundamentos de Economía. Mis compañeras Yarilyn Rodríguez, Belkis Sánchez y mi persona, Rocibel Garrido, No se está viendo ahora mismo. El tema de la inflación y la deflación. Como introducción tenemos que este trabajo se ha realizado con la finalidad de conocer... No se está presentando, Belkis, déjame ver si yo puedo. Y que, como definición tenemos que la inflación... Vamos a hacer una cosita. Ustedes mándenme el link, ¿ok? El enlace, porque hay dificultades acá técnicas. Mándenme el enlace de ese video a través de ahí donde se cargan las tareas, ¿verdad? Ahí me ponen el link y yo lo veo con calma, ¿ok? Es para darle oportunidad a los otros grupos, que ya se me está acabando el tiempo, ¿me parece?
Dele, profe. Está bien. Ok, entonces me faltan dos Vamos grupos. a presentar. Ok. ¿Pueden ver? Sí, se ve. Sí, Dior, se ve. Buenas tardes, compañeros. Mis compañeras Angie Longomar y Jocelyn Díaz. Vamos a presentar el CRAT, el Jueves Negro de 1929. Permítanme un momento. Con el fin de la guerra mundial con el fin de la guerra mundial se dio el aumento económico e industrial en los Estados Unidos. Convirtió a Estados Unidos en la primera potencia mundial, al igual que Japón. Las principales naciones se abastecieron de estas dos potencias, como ya mencioné, de Estados Unidos y a la vez de Japón. Europa se endeudó tanto al adquirir todo su material a través de estas dos potencias que procedió con la cancelación de las compras a ellas. En Estados Unidos no tenían dónde colocar sus excedentes. Con esto nace el CRAT en 1929, el día 24, el Jueves Negro. ¿De qué se trata esto? Se trata de la mayor crisis económica, el cual hizo tambalear el crecimiento por el cual estaba pasando Estados Unidos. Tras la creciente y las especulaciones en el mercado de Nueva York, se procedió con las acciones en aumento, llegando a tal punto que llegó al punto de, en 2 meses, la Wall Street, no sé cómo se menciona, en este caso la mayor crisis se entendió en ese año y llegó con esto el Viernes Negro. La Wall Street cayó tanto en 2 meses a un 48%, que se menciona que es la mayor crisis económica por la cual ha pasado Estados Unidos. ¿Cómo sucedió esto? Nadie creyó, solamente estaban especulando sobre el crecimiento del poder que tenía Estados Unidos. Muchas personas, en este caso de personas, utilizaron sus ahorros, realizaron lo que serían las inversiones, los bancos, era fácil el acceso al crédito, que con esto conllevó a una crisis económica. Yosenit. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok, que estaba teniendo problemas con el audífono, profe. Ok.
No, Jocelyn, no se escucha. Okay. Las consecuencias que esto trajo ante lo ocurrido y sin la capacidad de que los bancos pudieran frenar la inyección de capital, el crecimiento y la oferta que estaban generando los inversores, el mercado tuvo que clausurar. Hubieron comedores sociales, la miseria que siguió a la Gran Depresión hizo proliferar los comedores, en lo que los desempleados obtenían comida caliente que no podían pagar. Incluso, una preguntita de Orbet, disculpa, usted está corriendo la diapositiva, es que está en antecedente y no se ha movido de ahí. Sí, yo estoy corriendo la diapositiva. Bueno, córrala donde está bien, es que no está ampliando la pantalla. Sí, estaban, ok. Acá en la presentación con diapositiva, dele ahí. Sí, ahí, ajá, arriba. Diorbet, dale F5 y con F5 se presenta toda la pantalla. Ok. Es que yo la veo acá toda, ni siquiera lo puedo ver ustedes, estoy viendo la pantalla completa en F5. Ok, sígala corriendo más o menos ahí. Ya está en la diapositiva 8, creo que. Ya pasó los comedores sociales. Les indicaba que incluso las viviendas, patios traseros, fueron lugar de acogida para muchas personas durante la Gran Depresión que se vivía. Esto hizo que los mercados continuasen deplorándose, llegando al punto de que, como decían, que se tuvo que suspender las cotizaciones y posteriormente continuar la jornada bursátil. ¿Están viendo? Ay, Dios santo. Una diapositiva, Diorbet. ¿Por qué me puedes tapar esa película? Dior, ¿sí? Agranda la pantalla, porfa. Voy. A lo que quedamos aquí. La anterior. La anterior. Sí. ¿Aquí? Sí. Ok. Luego de todos estos acontecimientos que mi compañera ha mencionado, un gran grupo de veteranos de guerra migró a Washington, donde improvisaron campamentos y le exigían al gobierno que les dieran una compensación por su servicio en la guerra, ya que la situación estaba tan mal que a los que fueron a la guerra no vinieron en bancarrota y el gobierno no le brindaba ningún tipo de apoyo. Pásala, Dior. Sí, aquí podemos ver en este tiempo las máquinas donde se realizaban los registros, así eran como se leían los registros y las transacciones de Wall Street. Se veían que estaban saturadas. Esto también la Gran Depresión dio como consecuente muchas marchas, las cuales se denominaron en aquel entonces las marchas del hambre. Esto trajo con esto también una gran ola de suicidios por los agentes o brokers, ya que muchos de ellos habían invertido sus ahorros, habían hipotecado sus casas para poder invertir y al caer la bolsa de valores, obviamente ellos quedaron en bancarrota y lastimosamente muchos tomaron esta salida. Ok,
las cifras, las trágicas cifras de esta fecha, según las estadísticas, se realizaron 14 millones de ventas de propiedades, de transacciones, y en ninguna hubo comprador. 5 días después, subió de 14 millones a 16 millones de transacciones y tampoco lograban colocar ninguna de estas propiedades o acciones. Y aquí fue que cayó entonces el famoso Wall Street. Luego de esto, como soluciones, se plantearon la reducción de gastos públicos, reforzar la moneda ya que se había devaluado también, se redujeron los créditos, disminuyeron salarios también y tuvieron que intervenir algunos bancos inyectando liquidez en algunos negocios para poder así levantar un poco lo que es la economía de aquel entonces. Gracias. Ok, esto fue una de las primeras burbujas bursátiles de ese entonces, ¿no? El crack de 1929, que afectó también de una manera mundial como lo hizo la crisis económica del 2008, ¿ok? Para que tenga una referencia, y también lo que está pasando ahorita, pues que ya es una crisis sanitaria, pues muchas crisis han pasado a lo largo de nuestra historia y nos hemos repuesto, bueno, la mayoría de los países se han repuesto, ¿verdad? Así que para que ustedes tomen en cuenta ese dato histórico. Bien, me queda un grupo. Creo que es un grupo, ¿sí? Está el grupo Yuleisi Ramos, Adriana Pérez, Yesibet Marín. Profe, ya un momento. Profe, parece que el grupo yo lo hice solo yo, por el temita ahí que comenzamos. Listo. ¿Qué me dijo Yesibet? No, que no le escuché. Profe, no sé si Adriana va a responder, no sé. Adriana Pérez. ¿No se encuentra? Al parecer no, profe. Bueno, no sé, no escuché bien lo que me dijo Yesibet. Profe, que ninguna de las otras dos están. Eso es, pero bueno, y entonces no va a exponer usted. Pregunto. Yo tengo una parte. Una parte solamente. Sí, sí puedo exponerla. No es un pechacucha completo. Pero no es, o sea, toda la presentación. Bueno, dele, rífesela a ver qué pasa. Okay. Hola. Ay, ya se escucha, profesor. Ya tarde. Estamos acá con Yosibet. Bueno, mientras acá se preparan los que nombré hace un rato, los estudiantes que nombré, estoy preocupado porque veo que
imagínense que hay estudiantes que solamente me han entregado el glosario, es decir, que no me han entregado ni el módulo 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni los que restan, ¿cierto? Entonces, yo creo que le había puesto en el grupo de WhatsApp lo siguiente. Para recordarles que el próximo martes, o sea, hoy, es nuestra última clase. Favor ser puntual. Por otro lado, necesito que los estudiantes que deban tareas las suban. La entrega de las tareas se cerrará el 9 de marzo, es decir, mañana. Y yo no sé si vayan a tener tiempo los que están retrasados, y fueron varios de los que mencioné. ¿Por qué? Porque yo necesito, ya la otra semana empiezan las clases. Yo necesito entregar notas sí o sí. Así que los dejo con ese comentario y no va a haber prórroga. Es suficiente porque, o sea, verdaderamente creo que he sido condescendiente, he dado mucho tiempo, tuvieron un fin de semana también de esparcimiento, un par de días libres, y creo que, bueno. Profe, ya hoy es el último día de clase. Pues claro que sí, es hoy, no hay mañana, ya la otra semana empieza otro curso. Es correcto, ok. Ok. Bien, entonces vamos rapidito con acá la compañera. ¿Se está viendo? Sí. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Yesenia Marín y voy a explicar un poco sobre John Maynard Keynes. John Maynard Keynes nació el 5 de junio de 1883 y murió el 21 de abril de 1946. Fue un economista británico considerado como uno de los más influyentes del siglo XX. Sus ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías y políticas económicas. Sus obras, algunas fueron las más importantes, fueron El interés y el dinero y la teoría general del empleo. Sus aportaciones fueron la macroeconomía y la economía keynesiana. El modelo keynesiano fue criticado duramente por Milton Friedman años más tarde, entre otras razones porque las políticas económicas de expansión de demanda funcionan correctamente y en muchas ocasiones provocan inflación. Sin embargo, algunos estados del mundo han aplicado y siguen aplicando estas teorías del aumento de gastos públicos para mejorar la situación económica. Sus padres fueron John Keynes y Florencia Ada Brown. Su cónyuge, Lidia Lopujova. Si se han de destacar tres ideas que describían las obras de Keynes, podrían ser las siguientes. Él pensaba que la política económica era la herramienta clave para sacar a un país de la crisis. Su idea era que los gobiernos debían tratar de estimular la demanda que hacía la economía. Y la mejor manera de estimular la demanda sería utilizar la política fiscal y el déficit público. La teoría general del empleo, el interés y el dinero. Argumenta que el nivel de empleo en la economía moderna está determinado por tres factores. La propensión marginal a consumir, el porcentaje de cualquier incremento en la renta que la gente destinaba para gastos y bienes y servicios. La eficiencia marginal del capital, dependiente de los incrementos en la tasa de retorno. Y la tasa de interés. El argumento central de la teoría general es que el nivel de empleo no está determinado por el precio del trabajo, como en la economía clásica, sino por el nivel de la demanda agregada. Si la demanda total de bienes en pleno empleo es menor que la producción total, entonces la economía tiene que contraerse hasta que se logre la igualdad. Por lo tanto, Keynes negó que el pleno empleo fuera el resultado natural del mercado competitivo en equilibrio. La fórmula mediante la que se calcula el Producto Interior Bruto
era Tiene que pasar la diapositiva porque está, no se mueve, está en el mismo lugar. ¿No se mueve? No. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Así se ve. Sí. Esto. Si lo agrando, ¿se agrandó la vez pasada? Así, ¿se agrandó? No. Dele así, vaya manualmente. Ok. La fórmula mediante la que se calcula el Producto Interior Bruto era del PIB es consumo más inversión más gastos públicos más exportaciones menos importaciones. Según Keynes, el consumo depende de un consumo autónomo, a que sería un poco lo mínimo que se consume, y de un porcentaje de la renta disponible, que sería B por Y. Al aumentar la renta, se aumenta el consumo, que a su vez aumenta la renta. Llega un punto en el que se encuentra en equilibrio en el círculo y la economía se estabiliza. Keynes propone es aumentar el gasto público, de forma que aumentando el gasto público se aumenta el empleo, el cual a su vez vuelve a crear empleo hasta volver a alcanzar otro punto de equilibrio. Gracias. Ok, una preguntita rápido. ¿Tú hiciste sola este trabajo? ¿Alguien te ayudó? Porque acá no veo al resto de las compañeras. Tú me dirás. Me estaba comunicando con Adriana, pero no sé. ¿Pero te ayudó? ¿No te ayudó? Íbamos a compartir, porque no podíamos, como mi trabajo, los horarios eran muy diferentes. ¿Y Yuleisi Ramos? Ella nunca apareció, no sé. ¿No apareció? Ok. Yo creo que sí sabía. Correcto, profesor. Lo que pasa es que en esta semana he tenido mucho trabajo acumulado. Adriana, te estaba llamando hace ratito. Yo estoy y he escuchado toda la clase, pero la verdad es que el trabajo en el ámbito donde yo me muevo está demasiado pesado. Estoy en cierre de mes y estoy bien, acuérdense que a mí me toca cerrar todos los consumos, todo, y es un número de información que manejo que la verdad me he tocado duro y es verdad, la compañera me ha compartido y yo he estado así como que poquito a poquito trabajando, pero lo que son a finales de mes y a principios de mes a mí me toca muy duro en el trabajo. Bueno, así estamos todos. Imagínate que yo estoy, escucha, trasnochado y todo. yo estoy, mira, hoy me fui desde las 4 de la mañana. Escúchame un momento, yo trabajo en el banco, igual que tú, ¿cierto? Sí. Doy clase de economía, califico, y adivina qué, yo soy estudiante de maestría en estadística y ahora mismo estoy en proceso de tesis. Con eso digo todo, yo estoy más enredado también y bueno, hay que hacer un sacrificio. Si toca no dormir durante los fines de semana, es el sacrificio que uno tiene que hacer, ¿cierto? Así mismo, todo sacrificio trae su recompensa, profesor. Así es. Bueno, entonces creo que ya culminamos con esto, ¿cierto? ¿Sí? Más nadie, ¿eh? Ok. Entonces voy a detener acá la grabación. Voy a tener la grabación